La segunda parte de este tema 3, vamos a revisar, y uso este término porque no vamos a entrar de lleno en la metodología. De hecho, les comento, yo soy administrador de empresas y como tal, yo no he hecho un proceso de lleno de un ajuste por inflación. Lo conozco, lo he manejado, pero esto se suele hacer más que todo en el ámbito de auditoría y los contadores públicos propiamente son los que elaboran este proceso. Sin embargo, es importante, fíjense, como yo siempre les he dicho, tienen que ver el tema contable como una herramienta para conocer terminología y para poder tomar decisiones dentro de las empresas. Entonces, en esta oportunidad, yo les voy a presentar desde una perspectiva, claro, más contable, porque en el ejercicio anterior y en el tópico que vimos en el primer video, yo lo mostré desde una perspectiva financiera. En este caso, les voy a presentar cómo incorporar la inflación en los estados financieros a través de un proceso que se conoce como el ajuste por inflación o la reexpresión de estados financieros. A través de este proceso lo que se busca es actualizar la información financiera, los saldos, a moneda constante, es decir, en términos reales, de tal manera que se pueda comparar y se pueda presentar la información para los grupos de interés, más que todo, en términos del mismo poder adquisitivo. Esto ayuda más que todo para lo que son los análisis históricos y si se tiene un conjunto de estados financieros, por ponerles un ejemplo, si estamos parados en el 31 de diciembre de 2020, que es la próxima fecha de corte o la más cercana, entonces, claro, toda la información para fines comparativos de los años 2015, 2016, 17 en adelante, se tienen que actualizar para que se puedan presentar en términos de la moneda del año 2020, que se tenga el mismo poder adquisitivo. Entonces, hay varias metodologías, yo les voy a presentar dos, pero simplemente les voy a hacer comentarios generales sobre la primera metodología, que es la que más se usa y la que se permite. Hay toda una normativa, de hecho, hay una norma internacional de contabilidad, que es la número 29, que detalla y habla con mayor profundidad sobre cómo manejar todo este tema en contextos inflacionarios. Ahora bien, está el método del ajuste del costo histórico por cambios generales en el nivel de precios, que es el que vamos a elaborar más adelante en las láminas, pero no quería dejar de un lado este método. Les voy a hacer algunos comentarios acerca de lo que son los avalúos. Les explico. A veces sucede que para valorar un activo o un conjunto de activos, una empresa puede contratar o puede pedir asesoría a un perito o lo que se conoce como un tasador. Este tasador tiene que ser experto en el tema y tiene de hecho que estar certificado. Él, a través de diferentes metodologías estadísticas y a través de la comparación de activos similares en el mercado, va a evaluarlo y le va a asignar un valor. Esto se va a hacer para distintos fines, para, claro, presentar la información en los estados financieros, para una auditoría, como también se puede aplicar para la reevaluación de estos activos y también para poder identificar indicios de deterioro de valor. Entonces aquí les dejo unas cuantas aplicaciones y bueno, es un proceso que es riguroso. Vamos a enfocarnos entonces en este que tenemos acá. Sucede que en inflación, como le indica la lámina, cambian las reglas del juego. Aquí tenemos unos estados financieros, tal cual, este sería el estado de situación, tal cual como se los he presentado a lo largo del curso. Tenemos la clasificación de activos y pasivos en función a su plazo, si son circulantes o corrientes. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se maneja el tema de la inflación, cambia, vamos a decir, la terminología y se tiene que hacer una clasificación aparte que se conoce como los activos y pasivos reexpresados, es decir, en términos monetarios y no monetarios. Esto es importante analizarlo para poder determinar cuál es la posición monetaria neta de la empresa en cuanto a inflación y vamos a determinar cómo se puede generar o una ganancia ante la exposición de la inflación o una pérdida. Esto es importante para fines de análisis y adicionalmente nos va a permitir este proceso del ajuste por inflación
reexpresar el patrimonio de los dueños y los accionistas. Esto va a permitir que estos, o sea, literalmente, porque son un grupo de interés, puedan ver el valor real de su inversión nuevamente en términos del mismo poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, lo que voy a incorporar aquí es esta nueva clasificación. Ahora, ¿qué es un activo? O mejor dicho, vamos a hablar de activos y pasivos, pero ¿qué es una partida monetaria? Es aquella que está expuesta a la inflación. Eso significa que de alguna manera la variación en el nivel de los precios va a impactar en el poder adquisitivo. Aquí les voy a dejar una serie de ejemplos y con esto nos vamos a basar para poder trabajar. Les explico por qué. Los activos y pasivos monetarios, les dejo una serie de ejemplos, son el efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que ya termina siendo un pasivo, préstamos bancarios y básicamente todo lo que sea una deuda. Ahora, ¿qué tienen en común? Que son partidas líquidas expresadas ya en su valor nominal y que la variación de los precios de alguna manera impacta en el poder adquisitivo. Fíjense, esto ya lo habíamos hablado en el primer video. Si se ponen a ver, el efectivo ocioso, las cuentas por cobrar que no se cobren, por ejemplo, ¿qué pasa? Si no ponemos el dinero a producir, no lo invertimos, no lo gastamos, o por otro lado tenemos facturas pendientes y no las cobramos, no tenemos liquidez, no tenemos disponibilidad y seguramente cuando vayamos a utilizar el dinero, entonces va a impactar en los bienes y servicios que vayamos a adquirir. Entonces, por eso se dice que son partidas monetarias. ¿Qué pasa con las deudas? Que funciona al revés. Ya se los había comentado, fíjense. Si hay una cuenta por pagar, si nosotros la debemos, como empresa nos beneficia, porque va a pasar el tiempo, el dinero va a perder poder adquisitivo y eventualmente lo vamos a poder pagar con mayor facilidad. Y fíjense que aquí aplica tanto deuda a corto plazo como deuda a largo plazo. Entonces, es importante identificar estos activos porque no están protegidos contra la inflación. En cambio, los activos no monetarios y lo que corresponde a pasivo y patrimonio son aquellos que están protegidos contra la inflación y ¿qué pasa? Que están expresados en función a su costo histórico o costo de adquisición y hay que actualizarlo y ahí está el tema. Se utiliza una serie de cédulas, una serie de formatos para actualizar, ¿verdad? Cada uno de los componentes de estas partidas. Les explico, es mejor si ven aquí la lista de ejemplos. ¿Qué pasa? Y yo les digo, por ejemplo, un inventario de mercancía, que es un activo corriente, fíjense que es no monetario, a diferencia de las demás, porque el inventario se adquirió en diferentes momentos en el tiempo. Puede haber una serie de productos, ¿ok? O materia prima, mejor dicho, insumos, que se adquirieron, por ejemplo, en marzo de 2019 y luego otro lote en julio y luego otro lote en diciembre. Entonces, claro, el INPC, ¿verdad? El Índice Nacional de Precios del Consumidor, varía en el tiempo y hay que desagregar la cuenta de inventario y se tiene que actualizar por capas o niveles. Igual con la propiedad, planta y equipo. Si tenemos piezas, si tenemos, mobiliario, si tenemos algún vehículo, todos los activos fijos que se van a incorporar en la producción se adquirieron en momentos diferentes, entonces se tienen que actualizar por capas. Eso no pasa con los activos y pasivos monetarios. Lo mismo ocurre con las inversiones a largo plazo. Si hacemos inversiones en acciones, inversiones en bonos, estas adquisiciones se hicieron en momentos diferentes, se pactaron valores diferentes y va a haber una fluctuación. Entonces, tiene que haber una actualización también de estas partidas. Y claro, por eso pongo aquí también lo que es el capital social y las utilidades, porque precisamente eso es lo que vamos a reexpresar para poder ver el poder adquisitivo de estas utilidades y ver el verdadero valor de este capital aportado. ¿De acuerdo? Aquí me faltó incluir un ejemplo de pasivos no monetarios. Son, por ejemplo, lo que son los créditos diferidos, por mencionar uno. Ok, ya una vez que entendemos esto, podemos hacer esta clasificación y lo vamos a ver en el caso práctico en el ejercicio que viene, podemos determinar la posición monetaria neta. Y, esto no es un cálculo, simplemente es una comparación. De tal manera que
Si los activos monetarios superan a los pasivos monetarios, entonces hay una pérdida. Esto es muy curioso porque, ¿qué sucede? Hay una pérdida en inflación por el hecho de que estos activos están expuestos a la inflación y, claro, la variación de precios les impacta para mal. En cambio, si tenemos deudas, desde nuestra perspectiva nos ayuda. Nuevamente, si se pierde el poder adquisitivo de las deudas, en realidad eso nos termina beneficiando. Entonces, si los pasivos monetarios son inferiores, hay una ganancia en inflación y se está haciendo cobertura, básicamente. Pero, ojo, cuidado con esto, porque la idea no es endeudarse demasiado. Es decir, el endeudamiento tiene bastantes beneficios. A lo largo del curso los vamos a ir abarcando, pero ciertamente en inflación es conveniente endeudarse porque, como les había comentado, a los deudores les beneficia y a los acreedores, en cambio, no. Por último, aquí ya hablando de las partidas del estado de resultados, tenemos ingresos, costos y gastos. Simplemente les quiero hacer algunas menciones. Como tal, nos vamos a enfocar en los activos y pasivos monetarios. Para lo que son, en este caso, las partidas monetarias serían los ingresos, los gastos, los impuestos e intereses y los diferenciales cambiarios. Y eso tiene sentido, porque la calidad de los ingresos, a ver, mientras tú con más frecuencia y más rápido recibas el ingreso por venta y lo vuelvas caja, mejor. Y si es de contado, mejor todavía, porque nuevamente puedes tomar decisiones con el dinero y evitas que el poder adquisitivo, a ver, se siga perdiendo y se consuma. Lo mismo con los gastos. A nivel de costos y gastos es bueno ver cómo la inflación impacta en diferentes rubros de estos componentes. ¿De acuerdo? Tenemos, claro, cuando yo me refiero a los costos aquí, me refiero a los costos fijos y a los gastos operacionales. También impacta a nivel de impuestos porque efectivamente sí, el ingreso le afecta a la inflación y los gastos también le impacta, entonces cuando tengamos nuestra ganancia antes de impuestos, se puede, a ver, el impuesto se puede sobreestimar o se puede subestimar. E impactan también evidentemente los intereses cuando nos endeudamos. Y bueno, también cuando hay diferenciales cambiarios si manejamos moneda extranjera. Como partidas no monetarias, simplemente quiero hacer mención que, bueno, el costo de ventas, que sería el costo variable, es una partida que está protegida ante la inflación por el simple hecho de que está asociado a el inventario de mercancía. Y este inventario, para ponerlo a la venta, se tiene que incurrir a costos de producción y efectivamente también se tienen que actualizar. Y bueno, la depreciación y la amortización, interesante, esto lo hablamos en el tema número 2, cuando les comentaba que la depreciación que aplica para activos fijos y la amortización aplica para activos intangibles, o sea, quiero decir, la depreciación aplica para activos fijos tangibles y la amortización para activos fijos intangibles como marcas y patentes. Como estas partidas no representan una salida de efectivo real, entonces se puede decir que está protegido contra la inflación. Y bueno, ya con esto les comenté un poco acerca del proceso, acerca de la nueva clasificación de los estados financieros reexpresados. Y bueno, vamos a proceder en el siguiente video a hacer un ejercicio práctico. Nos vemos entonces en el siguiente video.